Pues muy buenos días, tardes, días todavía. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, los que están aquí presentes y los que también se nos unen a través de YouTube o que están viendo esta predicación a través de YouTube, también sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy, pues traigo una palabra de parte del Señor para todos nosotros, algo que compartimos todos los pastores que nos dedicó, todos los predicadores en general, es que decimos que siempre la palabra del Señor primero nos confronta o nos aplica a nosotros antes de que nosotros podamos extenderla al pueblo. ¿Por qué? Porque muchas veces no es nada más lo que el Señor tenga que tratar con la iglesia, sino que también primeramente con nosotros. Y la razón es bien simple, la razón es de que nosotros debemos de ser el ejemplo para todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué el ejemplo? Porque tenemos que hacerles ver o demostrar que vivir en Cristo es algo completamente posible. Con sus retos, con sus desafíos, sí, pero recordando que nunca estaremos solos. La predicación del día de hoy la titulé Bordado de Fe, diseñados para él ahora. Y esta predicación está basada en el libro de Esther, en su capítulo 4 versículo 14, si me pueden acompañar. Y cuando ya lo tengan, me dicen para que lo podamos leer. Esther 4:14, lo voy a leer en voz alta. O más bien, vamos a leerlos todos en voz alta para que nos unamos. Yo sé que por ahí habrá versiones diferentes, pero no importa, así que no se distraigan escuchando lo que dice el de lado. Dice la palabra del Señor, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Bien. Amado Rey, Señor y Dios Todopoderoso, te agradecemos una vez más porque tú traes esta palabra a nuestras vidas. Pido, Señor, que sea de bendición para la vida de cada uno de mis hermanos, tanto los que están aquí como los que nos escuchan a través de Internet, Señor. Te pido, Padre bendito, que tu palabra nos ayude, o tu Santo Espíritu nos ayude más bien a aplicar la enseñanza del día de hoy en nuestro día a día. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, la idea central de esta predicación es la providencia de Dios, la responsabilidad del creyente y la urgencia de responder a nuestra asignación en el tiempo presente, en el tiempo actual del día de hoy. Para esto vamos a empezar con una pregunta. ¿Alguna vez han sentido que nacieron en la época equivocada? Por ejemplo, los de mi generación o todavía algunas generaciones actuales cuando idealizan o se imaginan la etapa de muy atrás, porque lo ven relacionado con el romanticismo, dicen, ay, es que yo creo que nací en una época equivocada, porque en aquellos entonces se regalaban ramos de rosas o había más detalles amorosos, por ejemplo, en el caso de las parejas. A otros, por ejemplo, los que viven o sienten que les gusta la vida de ciencia ficción, pues a lo mejor se imaginan la época de los caballeros también, donde peleaban con espadas y dicen, yo siento que yo nací también en una época diferente, ¿no? Donde no me siento a gusto, no me siento identificado. Pues bueno, es muy común escuchar precisamente a las personas decir esto. Muchos dicen, me habría encantado vivir también en los años 50, cuando la vida era más sencilla. O también dicen, ojalá me hubiera tocado la época de los pioneros, que es lo que les decía hace un momento. O algunos podríamos llegar a, por ejemplo, yo cuando le digo a mis hijos, no, en mis tiempos con 20 pesos te ibas a la tienda y como chamaco regresabas con un montón de chucherías de la tienda. Casi, casi te sentías que podías comprarlo todo. Y ahorita esos 20 pesos ya no te alcanzan más que para una sola cosa. Entonces, es donde decimos, a veces decimos qué tiempos, o los que no les tocaron, pues ojalá y me hubiesen tocado. En momentos de incertidumbre,
momentos de crisis económica o tensión social, que es algo que vivimos muy evidentemente al día de hoy, la tentación de añorar el pasado, pues es muy grande, tanto para adultos como para jóvenes. Sin embargo, la Biblia nos revela una verdad muy radical respecto a esto. Dios no comete errores de cálculo con la historia ni con la fecha del nacimiento de ningún ser humano. Estás en la época en la que debes de estar. Nos encontramos, para entender el contexto de esta historia, nos encontramos en Susa, la capital del imperio persa. El pueblo judío está en el exilio en aquel entonces, viviendo bajo la sombra de un decreto terrible tramado por Amán. El exterminio total de la raza judía. Si nos ponemos un poquito en perspectiva, creo que esa historia se repite muy comúnmente a lo largo de la historia, ¿no? El exterminio de la raza judía. En medio de la crisis que había en ese entonces, encontramos a Esther, una mujer o una joven huérfana, parte de una minoría desplazada, como lo eran los judíos, que de forma sorprendente había llegado al palacio real para ser reina. Frente a la amenaza de muerte que se cierne sobre el pueblo judío, que se cernía sobre el pueblo judío, Esther se enfrenta a una encrucijada o a la encrucijada más grande de su vida. Y para el que no entiende qué es una encrucijada, pues se enfrenta al reto más grande de su vida. Permanecer a salvo dentro de los muros del Palacio Real o arriesgar su vida al interceder delante del rey por su pueblo. Muchos hubiesen elegido la seguridad por sobre el arriesgarse, porque es más fácil sentirse seguro que arriesgarse a hacer algo que podría dar un resultado diferente. Mardoqueo, quien era su primo y tutor, le envía a Esther un mensaje que resuena a través de los siglos y que constituye la espina dorsal de la predicación del día de hoy. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es lo que leímos en el versículo 14. Hoy no estamos reunidos aquí por casualidad. Dios tiene un mensaje urgente para cada etapa de vida representada en esta misión que un día creemos será una iglesia. Esa etapa es para los jóvenes, para los padres, para adultos mayores y tal vez para algún profesionista actual o un futuro profesionista. Vamos a adentrarnos en la palabra para descubrir por qué fuimos diseñados para el ahora. No para el futuro ni para el pasado, sino para el ahora. En primer lugar, tenemos el mito de la casualidad y el diseño de la providencia. En todo el libro de Esther no se menciona, si ponemos atención, una sola vez el nombre de Dios. No hay milagros estruendosos como en la apertura del Mar Rojo, ni voces desde los cielos. Sin embargo, el libro respira la presencia divina en cada una de sus páginas mediante la providencia. Cuando Mardoqueo le pregunta, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Utiliza una expresión hebrea que en sí no se refiere a un tiempo cronológico estándar, sino a una estación fija, un momento oportuno, un punto de inflexión estratégico o coyuntura providencial. Mardoqueo le está diciendo a Esther, tu llegada al trono
no fue suerte, no fue casualidad ni una coincidencia política, ni simplemente el resultado de tu belleza. Fue una coyuntura providencial, fue algo establecido por Dios. Muchos cristianos viven bajo la ilusión de la casualidad. Creen que están en su trabajo, en su colonia o atravesando su situación actual o esta etapa de sus vidas por puro y mero azar del destino. Si somos profesionales o comerciantes, nuestro lugar de trabajo no es solamente un medio para cobrar un sueldo, sino que es nuestro campo de misión. Es donde el Señor nos ha puesto. Si somos padres o madres criando niños pequeños o jóvenes ya entre la adolescencia y más allá de los 20 años, nuestro hogar no es una trinchera para escondernos del mundo, porque muchas veces nos excusamos que no hacemos lo que debemos de hacer como cristianos porque no tenemos tiempo, porque estamos cuidando de nuestros hijos. Nuestro hogar es una plataforma para formar a la siguiente generación, a esa generación que un día Dios llamará para servirle. Si tú eres un adulto mayor o jubilado, tu tiempo no es solamente para disfrutar de tu retiro, sino para ser columna de sabiduría e intercesión. Y no columna de sabiduría en lo que nosotros creemos, en lo que tú consideras que es correcto, sabio, sino conforme a la palabra del Señor, lo que sea correcto y sabio delante de él. No estás en donde estás para encajar con los demás es- o, o inclusive para sobrevivir. Dios te posicionó en donde estás estratégicamente. Hay un propósito en la razón por la cual tú estás donde estás. Hechos capítulo 17 versículo 26, si me pueden acompañar ahí para que veamos qué es lo que nos dice. Muy bien, van a seguirme en la lectura, yo la voy a leer en voz alta. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí Dios determina exactamente el siglo y el lugar geográfico en el cual nosotros habitaremos. Si nos vamos a Efesios capítulo 2 versículo 10, muy bien, dice la palabra del Señor, yo se los voy a leer, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Cristo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí lo que podemos ver o lo que tenemos que entender es que Cristo es el que prepara esas buenas obras, pero Él determina también el tiempo en el cual deben de ser realizadas. No es ni antes, como cuando decíamos haber nacido 50 años atrás, sino que es en el momento en el cual el Señor nos ha puesto, es en el ahora. Cuando se contempla un tapiz desde la parte trasera, solamente se ve un enredo caótico de hilos sueltos, nudos feos y colores sin sentido aparente. No nada más un tapiz, podemos ver, por ejemplo, el bordado de un logo que haya en una camisa y si lo vemos al revés se ve completamente diferente y a veces sin sentido. Sin embargo, cuando el tejedor le da la vuelta a ese tapiz, se aprecia una obra maestra donde cada hilo cumple un propósito visual. A menudo, nuestra vida se siente como la parte trasera del tapiz, donde no le entendemos absolutamente nada ni sabemos a dónde va cada cosa. Vemos dolor, desvíos, cambios de planes o rutinas aburridas. Pero la providencia de Dios está tejiendo o está, sí, está tejiendo por el frente. Eso es lo que nos quiere mostrar. Las aparentes
casualidades de la vida son los hilos que Dios está usando para posicionarte en el lugar exacto donde Él te necesita a ti hoy. En segundo lugar, les voy a hablar acerca del peligro del silencio y la ilusión que tenemos de esa zona de confort, esa zona donde nos sentimos a gusto y muchas veces nos dejamos ir. Así nomás. Mardoqueo confronta duramente la tentación de Esther de permanecer precisamente cómoda en el palacio. Le dice, si callas absolutamente en este tiempo, en este versículo, la palabra que utilizaron para respiro socorro significa literalmente alivio, espacio para respirar o liberación. Mardoqueo demuestra una confianza teológica inquebrantable. El plan soberano de Dios para preservar a su pueblo no depende de la disposición de un solo individuo. Dios va a cumplir su promesa redentora. Si Esther decide callar para proteger su seguridad, para protegerse a sí misma, Dios levantará alivio, Dios traerá alivio de algún otro lugar. El riesgo no es que el plan de Dios fracase, porque nunca va a fracasar. El riesgo es que Esther sea desechada de la historia redentora y pierda la bendición de ser usada por Dios. Yo creo que eso es algo que entendió también Jonás, de perderse la bendición de ser utilizado por el Señor, más allá de su disgusto con los ninivitas, que tuviera ese pleito con ellos. Pero yo creo que al día de hoy, perderse esa bendición de ser usado por Dios es algo que no se lo recomiendo a nadie. Porque algo que puedo decir es que cuando sirves a Dios precisamente, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, hay protección, hay cuidado del Señor para la vida de uno. El mayor enemigo que tiene la iglesia hoy en día no es siempre la persecución externa, porque sí, hay países donde se persigue a la iglesia, hay estados de nuestro país, aquí en México, donde se llega a perseguir a la iglesia, pero como tal, ese asedio constante por parte de todo el mundo no la hay. Entonces no tenemos como tal esa persecución constante, sino que el mayor enemigo actual de la iglesia es la indiferencia y no la indiferencia externa de la gente que no conoce verdaderamente al Señor, sino es la indiferencia interna de aquellos que vienen a la iglesia, han escuchado del Señor y aún así permanecen estáticos sin hacer nada, porque me siento más seguro, porque me siento mejor como estoy, sin responsabilidades, sin tener que ir a hacer la obra del Señor porque es muy cansado, porque pues el Señor va a añadir a los que irán siendo salvos. Si bien es cierto, el Señor también nos ha llevado o nos ha mandado a llevar el mensaje, porque no es cualquier mensaje, es un mensaje de salvación. Así como Esther tenía que interceder o tenía que dejarse ser usada por el Señor para la salvación del pueblo en aquel entonces, nosotros también somos llamados a interceder por la gente de afuera. El silencio del creyente adultocéntrico, porque pasa más con los adultos y con los jóvenes también, porque se van haciendo indiferentes, pero pasa más con los adultos. Esto ocurre cuando nos preocupamos tanto por asegurar nuestro patrimonio y comodidad que ignoramos la necesidad espiritual de nuestro vecino. El sufrimiento del necesitado o la corrupción que hay a nuestro alrededor. También nos enfrentamos al silencio, pero al silencio ético. Ocurre
en el trabajo, ocurre en la escuela, la universidad, la prepa, la secundaria, en cualquier lugar. Cuando preferimos no defender la verdad del evangelio por temor a perder un estatus, por temor a perder una amistad, por temor a que en el trabajo nos hagan a un lado por ser diferentes, porque queremos la aprobación social. Ayer platicando con mi esposa le decía, y pasa más con la juventud también, lejos de que la juventud cristiana atraiga a la gente de afuera, son los inconversos los que atraen a la juventud cristiana. Porque lamentablemente como padres no hacemos correctamente nuestro trabajo de instruirlos en el camino del Señor. Preferimos obligarlos y cuando los obligamos para apartarse más de nosotros, se apartan también del Señor. Es enseñarles el amor del Señor, no solamente con palabras, enseñándoles la escritura, porque sí es importante, pero también lo tienen que ver a través de nuestros propios actos. Así es como la gente no te va a decir, ay, es que eres cristiano y te van a hacer a un lado, sino que van a saber y van a conocer que eres cristiano, pero el testimonio de tu vida no va a hacer que se alejen de ti, sino que se acerquen a ti. Y cuando se acercan a ti, no se acercan nada más a ti, se acercan al Señor. Y es importantísimo que se acerquen al Señor porque debemos de recordar que el tiempo del Señor cada día está más cerca. Una vez dicho esto, quiero aclarar que el Señor no nos necesita para salvar al mundo. Cristo ya lo hizo en la cruz. Pero en su gracia nos invita a participar de esa obra redentora. Si nos rehusamos a hablar y actuar por comodidad, el socorro va a venir de otra parte, ¿eh? O sea, no somos indispensables. Nosotros, si nos mantenemos al margen de la bendición, no vamos a disfrutar de las cosas gloriosas que el Señor tiene preparados para aquel, no solamente que creyó en Él, sino que también para aquel que dispuso su vida para servir en la área donde el Señor quiere que sirvas. Pero algo que sí tenemos que hacer es predicar el Evangelio de la salvación. Proverbios 24, 11 y 12 dice, libras a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conoce y reordenará al hombre según sus obras. Santiago capítulo 4 versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mi hermano, tú me estás oyendo en las redes sociales, o tú que estás aquí también conmigo presencialmente. Todos sabemos y conocemos, como te decía hace un momento, la gran comisión del Señor. Principalmente, si no hacemos eso, recuerda que eso es conocer lo bueno. Y si no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Si sabes que tienes que perdonar, pero no perdonas, mi hermano, es pecado. Si sabes que tienes que amar y no amas, es pecado. Si sabes que Dios nos manda a restaurar esas relaciones y no lo haces, es pecado. Y si tenemos todo esto acumulado en nuestra vida,
y ante algunos pocos dices que eres cristiano, déjame decirte que no lo eres, porque no estás aplicando la verdad de Cristo en tu vida. Vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar un partido de fútbol profesional donde hay alrededor de 50,000 personas en las gradas. Tienen la mejor vista. Ya lo experimenté y sí, hay una muy excelente vista. Hay comida, hay comodidad y también se pasan todo el partido criticando, juzgando o simplemente disfrutando del espectáculo. Sin embargo, ninguno de ellos influye en el resultado final del partido. Abajo en la cancha hay 22 jugadores sudando, 11 por cada equipo, arriesgando el físico, desgastándose y haciendo que las cosas sucedan. Tristemente, muchos cristianos viven la fe como espectadores, dejando que otros hagan y solamente se dedican a criticar, a juzgar, a decir qué es lo que se está haciendo mal, a decir qué es lo que se podría hacer, pero nunca hacen algo para participar y marcar una diferencia en el juego. Eso nos dice que vienen los domingos a evaluar lo que el pastor está diciendo en la predicación, o si la alabanza se escuchó bien o si la alabanza estaba mal. Pero durante la semana, si lo ejemplificamos con el partido de fútbol, durante su semana nunca entraron a la cancha, nunca hicieron nada. Dios, mi hermano, no te llamó a ser un crítico que se la pasa en la tribuna, que se la pasa en las gradas. Te llamó a ser un instrumento dentro del terreno de juego. Te lo pongo en modo de partido de fútbol para ver si así se entiende. Para continuar, te voy a hablar de la asignación del presente para un tiempo como este. Cada época histórica tiene sus propios gigantes y tiene sus propios desafíos. En el tiempo de Esther, el gigante era la ley injusta promovida por Amán. En el tiempo de la iglesia primitiva, era la persecución del imperio romano. Dios escogió conscientemente traernos a la vida en la época en la que estamos y vivimos en una era hiperconectada, pero profundamente también solitaria, marcada por la crisis de la salud mental. Hoy, ¿cuántos jóvenes no están atravesando muchas crisis mentales o de identidad? No saben ni siquiera ellos mismos quiénes son. ¿Y sabes qué? Lamentablemente no se queda nada más en los jóvenes, sino que también le pasa a muchos adultos. Y lo peor de todo es que también le pasa a muchos cristianos que tienen una crisis de identidad. Hay una confusión moral también en nuestro tiempo y cambios tecnológicos muy acelerados. Hace 6 años no estábamos hablando de la inteligencia artificial como lo hacemos el día de hoy. Hace 6 años nadie se hubiese imaginado que la inteligencia artificial pudiera seguirte una conversación y el día de hoy lo hace. Estamos avanzando cada vez a pasos más agigantados en varias cosas. No podemos servir a Dios en el siglo pasado ni en el siglo futuro, solamente podemos servirle en nuestro presente. La pregunta no es qué habrías hecho si hubieras vivido en los tiempos de los apóstoles, porque algunos dirían, no, pues yo hubiese defendido a Jesús. No estamos hablando de lo que hubieras hecho en aquel entonces. No estamos hablando de si tú hubieras negado o no a Jesús 3 veces. No estamos hablando de si tú hubieras ayudado a Jesús a cargar esa cruz. No estamos hablando de si hubieses impedido que lo arrestaran.
sino estamos hablando de lo que estamos haciendo hoy con el lugar en el que Dios nos ha puesto, con la plataforma que Dios nos ha dado el día de hoy. ¿Cuál es tu trono o tu plataforma actual? Para un profesionista o un empresario, su trono puede ser la integridad con la que dirige sus negocios o interactúa con sus empleados en medio de un mercado corrupto. Él puede marcar esa diferencia. Él puede actuar con justicia que proviene de Dios para con cada uno de sus empleados, porque el Señor a través de la palabra nos dice cómo debemos de tratar a nuestros subordinados. Para los que son padres o abuelos, su trono puede ser la mesa familiar donde disipulan a sus hijos para que no sean moldeados por la cultura imperante que hay actualmente. Una cultura que te dice tú puedes ser lo que tú quieras ser en el ámbito de tu identidad. Una cultura que te quiere quitar esa identidad que Cristo y que Dios ya te dieron. Para los jóvenes y estudiantes, su trono puede ser el ámbito académico y digital, donde pueden reflejar la luz de Cristo con valentía sin tener que avergonzarse del Evangelio. Dice la palabra del Señor que no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y si tú de verdad crees eso, no tienes nada de qué avergonzar. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer. Aquí la iglesia necesita la sabiduría de Isaacar, entender nuestro momento histórico para actuar con precisión. Juan capítulo 9, versículo 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras tengamos un día más de vida, tenemos que hacer las obras de aquel que nos ha enviado. Tenemos que llevar ese mensaje al que lo necesita. ¿Por qué? Porque cada día se acerca más esa noche donde nadie podrá trabajar, porque será el día en el que Cristo venga. En medio de todo eso, podemos ejemplificar esto como un faro, porque un faro no elige en qué noches va a brillar, ni escoge si las olas del mar serán pacíficas o violentas con él. La razón de ser del faro es mantenerse firme y encendido exactamente en la costa donde fue construido, especialmente durante la noche más oscura. Quejarnos o quejarte de la oscuridad de la cultura actual es tan absurdo como que un faro se queje de la noche en la cual le tocó alumbrar. La oscuridad no es una amenaza para el faro, es la razón misma de su existencia. Dios te encendió en este tiempo específico para que seas luz donde más se necesita en este tiempo específico. Para concluir, vamos a ver el compromiso final de Esther. Vamos a leer en el versículo 16 la respuesta final de Esther tras escuchar la exhortación que le hace Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente.
y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esther pasó de la pasividad del palacio a actuar mediante el ayuno, la oración y la rendición absoluta al Señor. Comprendió que su vida no le pertenecía a ella misma, sino que le pertenecía al Dios del pacto. El famoso "y si perezco, que perezca" no es una frase de resignación fatalista, es una declaración de rendición radical y de una valentía espiritual tremenda, de esa de la cual a veces carecemos muchos cristianos. Familia, iglesia, misión. Dios no está buscando personas extraordinarias con vidas impecables. Dios busca hombres y mujeres ordinarios, pero totalmente disponibles, que entiendan lo siguiente. Tu posición no es un accidente. Donde estás hoy, ya sea tu empleo, tu familia o la etapa de la vida que estás atravesando, hay una asignación divina en esto. En segundo lugar, tu silencio es peligroso. Rompe de una vez la apatía y la comodidad. Habla, sirve, intercede y actúa. Porque el reino de Dios es para los valientes que lo arrebatan. Es para aquellos que actúan, aquellos que interceden. Y en tercer lugar, entiende esto, tu tiempo es ahora. No es en la década pasada ni en la que sigue, es ahora. Deja de esperar condiciones perfectas para servir a Dios. El Señor no te va a esperar a que te consideres limpio. El Señor te va perfeccionando mientras trabajas en su obra. Hoy te invito a que hagas una pausa y te preguntes cuál es la zona de confort de la que Dios te está pidiendo salir. ¿A qué responsabilidad has estado huyendo por temor o apatía? Medita en eso esta semana y no me respondas a mí, sino que en una oración respóndele al Señor y que sea Él, mediante su Santo Espíritu, que haga la obra en tu vida. Y recuerda, tu tiempo es hoy. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro. Amado Rey, Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendito Dios, porque tú hablas en nuestras vidas a través de tu palabra. Tú nos haces ver, Señor, que no esperas que nosotros seamos perfectos para que te sirvamos. Tú nos haces ver, Señor, que la comodidad en la que estamos no es sana ni correcta, sino que debemos estar moviéndonos porque tú nos has llamado a servirte, Padre Santo. Y es responsabilidad no de unos, sino de todos el llevarlo a cabo. Ayúdanos a entender, Señor, cómo lo podemos hacer en el lugar en donde tú nos has puesto, ya sea el trabajo, ya sea la escuela, ya sea con nuestros amigos, en cualquier lugar en el que estamos, Señor. Ayúdanos a llevar ese mensaje de la salvación que tú has traído. Gracias te damos, Dios, por este momento. Te pedimos que nos guardes, que nos bendigas, que a los que nos vamos, Señor, nos lleves con bien y a la gente que nos está escuchando en YouTube también, Señor, guárdala y bendícela ahí en sus hogares y en todo lo que han de hacer, Señor. Te agradecemos, bendito Padre Celestial, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y bueno, así damos por terminada la predicación. Los invitamos a que nos escuchan en la predicación del siguiente domingo que estaremos subiendo. Dios les bendiga. Gracias por llegar hasta el final. Espero que la predicación del pastor Israel haya sido de bendición en tu vida.
Te invitamos a que todos los domingos a las 11 de la mañana, en la dirección que aparece aquí en pantalla, nos acompañes y vengas a alabar el nombre de nuestro Dios, a escuchar su instrucción y adorarle en comunidad. También te recordamos que nos sigas en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Rema Veracruz. Soy Fernanda Huerta y nos vemos en una próxima predicación. Dios te bendiga. Chao, chao.